Carino, preguinte, ya esta dormida? Ami simplement nego con la cabeza y murmuró algo indistinto. Puedo hacer una pregunta? Tomé su silencio como consentimiento. Puede explicarme, después de tanto anno de matrimonio, por qué de repente volviste mejor cuidando mi ego? On medio dormida, ami refin funo, siempre lo he hecho por ti. La observé mientras estaba acurrucada de espalda a mí, abrazando una almohada extra. Si, LOHS hecho, le dis-je, pero lo hiciste más por de B que por de zeo. ¿Por qué el cambio repentino? Ami se dio la vuelta, agarrando la almohada con fuerza. Me miro con su séducteur ojo azul, sonrió ampliamente y dijo en tono coqueto, no recuerdo que te quejara. Le devolví la sonrisa a mi amiga y amante de tanto anno, a quien conocías más de 2 décadas en una fiesta de verano en un jardin trasero. No me quejo, dis-je, solo tengo curiosidad porque de repente cambiaste de actitud. Ami se levantó de la cama, puso las manos en su cadra y me miró. Podemos volver a como estaban las cosas si lo prefiere, dijo enojada. No, me gustan tu nueva habilidad. Curia esto, dis-je, casi tan buena como alguna de mis antiga novia de la universidad. Ami se sonrojó de ira. Ande que pudira responde, Anadi, pero todavía no has respondido a mi pregunta, ¿por qué me lloraste? Lest articuló, hablaste con amigo o quizá tomaste entrenamiento? ¿A qué te refieres, siquiera? Ami explotó. No te estoy acusando, respondí con calma. Solo estoy tratando de entender. Nunca mostraste mucho entusiasmo por esto y de repente todo cambió. Tengo curiosidad por qué. Ami agarró una almohada y se dirigió a la puerta. Al salir del dormitorio, gritó enojada, deja de molestarte con eso porque nunca más lo haré. Ami estaba a mitad del pasillo cuando la lamé desde el umbral, no importa si dis la verdad hoy, lo descubriré mañana. ¿Qué quiere decir? Preguntó Ami con la boca abierta. Significa, dis-je lentement, que el detective privado que contraté hace casi 6 semanas ha terminado su informe. Tengo una reunión con él por la mañana. Sospecho que tu nueva y mejorada habilidad será una parte significativa de ese informe. Al cerrar y asegurar la puerta del dormitorio, cis la mandíbula de Ami caer. Su golpe, soloso y supplica continuaron durant más de una hora mientras yo yacía en nuestra cama de matrimonio lorando en mi almohada. Ami y yo no levantamos temprano a la mañana siguiente. Como no quería hablar con ella, pues mi alarma a las 3 heures du matin. Me vestí con ropa deportiva y salí de casa en 5 minutos. Mi entrenamiento de esa mañana duró 2 horas, dejando exhausto. Después, me duché y me vestí con la ropa que había dejado en mi coche el día anterior. Poco antes de las 6 heures du matin, me senté en una mesa en mi lugar favorito para desayunar, a 2 cuadras de mi oficina. Después de pedir café, encendí mi teléfono y fui inmediatamente bombardeado con mensajes de texto y mensajes de voz de Ami. Los ignoré todo y envié un mensaje de texto a mi jefa, puede verme en lucies en del trabajo? No te apresures. 30 minutos después recibí una respuesta, por supuesto, a las 7h30. Stacy entró a lucies, miró a su alrededor y, al verme, se dejó caer en el banco frente a mí. Pidió un café y un bagel para levar, luego me prestó atención. Sus ojos se abrieron mientras decía, tiene un aspecto horrible. Si, tengo un aspecto horrible, respondí, y me siento un peor. ¿Hay algo en el trabajo que deba saber? Preguntó. Negué con la cabeza. Stacy se relajó antes de que terminara mi respuesta. No, es personal, Anadi. Estoy convencido de que Ami me está enganando. Casi lo confirmó anoche. Esta mañana me reuniré con el investigador privado que contraté. Su informe está listo y descubriré todos los detalles desagradables. Y su una posa y luego continué, solo quiero advertirte, estaré entrando y saliendo de la oficina mientras resuelvo este lío. Stacy se sentó en silencio, recogiendo su pensamiento. Finalmente, preguntó, ¿cómo puedo ayudar? Si no tiene una manera de arreglarlo, no estoy seguro de que pueda hacer mucho, dis-je. Tomaré los próximos 2 días libres pero me mantendré en contacto constante con la oficina. Esto me ayudará a sobrellevar hasta el fin de semana. Me mantendré alejado de Ami por un tiempo.
Me reniré con mi investigador privado esta manana y con mi abogado manana por la manana. En resumen, me encogi de hombro. No cree que te está precipitando? Pregunto Stacy. A menos que no me esté contando algo, has visto alguna evidencia? Anoche provoqué una discussion sobre la intimidad, expliqué. Ami se enojó rapidamente y salió corriendo del dormitorio. Le dije que no necesitaba responde a mi pregunta, mi investigador privado las respondería por la manana. Si hubiera visto la explosión en el rostro de Ami, estaría 100% segura de lo que diría el informe. Necesita hablar con ella, Chris, insistió Stacy. Lo sé, respondí, pero no ahora. ¿Dónde te quedará? Preguntó. Alquilaré una habitación. Su bolso. Del tamaño de una malta sono mientras Stacy hurgaba en él. Finalmente, sacó un jugo de lave. Quitó una del lavero y dijo, aquí tiene la lave de nuestra cabana. Está a solo 35 minutos de distancia. No la usaremos hasta final de mes. Entregandome la lave, preguntó, ¿puedo darte un consejo? Ciertamente, respondí. Si todo sale como espera, comenzo, tu vida empeorará en de mejorar. Vida. Estará hecho una mierda por un tiempo y luego un día te despertará y no te sentirá como una mierda en absoluto, solo te sentirá miserable. Ese es el comienzo de la recuperación. Parece hablar por experiencia, observé. Mi ex se divorció de mi hace 12 años, fut cruel. Ella dijo, dando un sorbo de café, Stacy continuó, no hablo mucho de eso, principalmente porque me da vergüenza. Arruiné mi vida, la vida de mi hijo y la vida de Tom. Su familia me desprecia. Los amigos de mi hijo me coquetean porque saben que elo entiendo. No tienen que decirme cosa así. Stacy suspiró, incluso después de 2 años de terapia semanal, todavía tengo más preguntas sobre mi comportamiento idiota que respuesta, confesó. Cada uno de nosotros sonrió tristemente. Stacy continuó, Tom descubrió mi infidelidad de la peor manera posible. Dio positivo en una enfermedad de transmisión sexual. Infecté a mi esposo y a mi mejor amigo. Me quedé sin palabra, así que ella continuó, solo empeoró, si eso es posible. Entré en pánico y culpé a Tom, diciendo que él fut quien me infectó. Ambos sabíamos, bueno, todos sabían que yo era la infiel. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté. Stacy miró fijamente la mesa en de admitir, porque pude. Porque quería sentir esa sensación de nuevo. Porque quería tener un secreto desagradable. Porque me gustaba la emoción de algo ilegal y anónimo. Ella hizo una pausa. Viajó por negocio, como tú, una o dos veces al año. Conocí a un hombre interesante y lo invité a mi habitación. En retrospectiva, parece tan estúpido. El silencio se extendió entre nosotros hasta que Stacy finalmente preguntó, ¿alguna VHS sido infiel? No, respondí honestamente. Para ser honesto, nunca he cedido a la tentación. No me malinterprète, no sois Angel. Me gusta coquetear y me gusta saber que las mujeres me encuentran atractivo, pero nunca he pensado seriamente en traicionar a Ami. ¿Por qué cree que es eso? Preguntó. Es solo mi forma de ser, me encogi de hombro. La vida con Ami siempre ha sido bastante venilla, no le gusta experimentar, pero una noche normal con Ami siempre es mejor que la noche más atrevida que tuve en la universidad. ¿Qué te hizo sospechar? Presionó. Ami y yo siempre hemos tenido una vida sexual activa. Incluso después de 25 años, todavía estamos juntos 2 o 3 veces por semana, pero en los últimos meses Ami se ha vuelto un poco más agresiva, un poco más aventura, un poco más algo, dije, encogiéndome de hombro de nuevo. Hace un par de meses, con un nudo crujiente en el estómago, contraté a un detective privado. Sabré los resultados en un par de horas. Apuesto a que Ami llamará a la oficina buscandot. ¿Qué le decimo? Preguntó Stacy. Dile que me estoy tomando una corta vacación y no volveré hasta la próxima semana. Stacy pagó nuestra cuenta y su bagel. Se inclinó, me abrazó fuertemente y dijo, aguanta. Avísame si hay algo que pueda hacer por ti. Nuestra hija, Julie y Kate, eran estudiantes de tercer año en la Universidad de Connecticut.
Julie era exactamente 9 meses mayor que Kate. Kate había saltado cuarto grado y terminó graduandos de la escuela secundaria en la misma clase que su hermana mayor. Julie siguió mi paso y se especializó en ingeniería eléctrica, mientras que Kate se especializó en química y planeaba una carrera en medicina. Más temprano se llamé a Kate a su celular, diciendo que necesitaba hablar con ella y Julie más tarde esa tarde. También le pedí que nos contactaran a su mamá hasta que hubiéramos hablado. Cuando nos encontramos, Julie exclamó, «Papa, ¿qué demonio está pasando?» Mamá no alamado una docena de veces, debe saber que la estamos esquivando. Besé a Kate en la mejilla, abracé a Julie y las levé a una mesa en un rincón tranquilo del centro de estudiantes de la universidad. Te ves hecho una mierda, papa, dijo Julie. Por primera vez en semana, rey a carcajada. Esa fueron las palabras exactas que Stacy me había dicho más temprano ese día. Si, no erla. Primera en notarlo, respondí. El turno de Kate lego después. Solo dino, papa, estamos preocupada, ¿qué está pasando? Había ensayado en mi cabeza como responde a esa pregunta, pero cuando lego el momento, me quedé sin palabra. En cambio, los soloso que había estado conteniendo desde que me reuní con el detective privado estallaron en una fuente de lágrima. En baninas saltaron de su silla y corrieron a mi brazo. Mi hija me abrazaron fuertemente hasta que pude recuperar el control de mis emociones. Lo siento, tengo que decirle esto, dis finalmente, pero voy a solicitar el divorcio de su madre. Ha estado tenía. Do una aventura a largo plazo con un colega. Julie comenzó, pero papa, tu no pudo terminar su pensamiento. Si, carino, esto aseguró, tango prueba, dis. La mandíbula de Julie cayó y Kate comenzó a llorar. Julie habló después, papa, quiero ver la evidencia. Sé que no está mintiendo, pero necesito verla. Del informe del investigador, saqué una foto de su madre y Mike Brock saliendo de la casa que su firma de bienes estaba tratando de vender. En la photo, Mike y Amy estaban en el Porsche y se besaron. Las ninas miraron la photo junta y Julie comenzó, papa, carino, interrumpi, tango photo, video, mensage de texto y correo electrónico. Nunca te los mostraré a Tini a Kate, pero los he visto, son horribles. En ese momento, en baninas lo raban. A través de su lágrima, Kate preguntó, ¿de verdad va a divorciar a mamá? Chica, por el momento no veo alternativa, dis. Sé que nunca he sido un esposo perfecto of. Más bien, levanté la mano para detener su protesta y continué, pero siempre tratado de hacer lo correcto. La mayor parte del tiempo lo logré, a veces me equivoqué, pero mi error nunca fueron intencional y siempre los corregí de inmediato. He invertido todo lo que tengo en mi matrimonio y mi familia. No tengo nada más que dar, y parece que mamá necesita más. Las chicas dejaron de llorar y escucharon atentamente mi palabra. Todavía amo a su madre, aunque no tanto como hace 6 semanas, cuando empecé a sospechar. Pero ya no me agrada realmente. Ciertamente no confío en ella y no puedo imaginar volver a confiar en ella. Lo peor para mí es que he perdido el respeto de su madre, me humilló de las peor manera posible y a ella no le importó. Un breve silencio siguió, roto por el timbre del teléfono de Julie. Todo miramos la pantalla, era mamá quien la amaba. No, comencé a decir, pero antes de que pudiera detenerla, Julie agarró el teléfono y respondió enfadada, lo siento, mamá, pero Kate y yo no tenemos tiempo para ti. Estamos consolando a nuestro padre afligido. Si necesita hablar con alguien, llama a tu amiga íntima. Todo pudimos escuchar a Amy gritando histéricamente mientras Julie colgaba. Cuando el teléfono volvió a sonar, Julie lo apagó de inmediato y Kate hizo lo mismo. Lamento que se encuentran en medio de este terrible lío, dis. Su madre sigue siendo su madre. Las quiere, lo saben. Espero que las cosas son difíciles entre usted y mamá por un tiempo, pero también espero que la tratan con el respeto que se merece. Cuando las chicas comenzaron a protestar, levanté la mano de nuevo. No le pido que acepten su infidelidad o el daño irreparable que ha causado a nuestra familia, pero todo tendremos que aprender a vivir con ello. Las miré a cada una y continué, ella es su madre. Deben aceptarla y amarla con su defecto y todo,
tal como me necesitan a mí de la misma manera. Después de dejar el campus de la UC, me detuve en una hamburgueseria para comer algo y disfrutar de una merecida cerveza artesanal, luego me dirigí a casa de mi padre. Rara veloz visitaba sin avisar. Mientras estaba sentado en su entrada, ordenando mi pensamiento, sis la puerta principal abrirse. Papa salió al porche y mamá lo siguió de cerca. Se quedaron allí juntos, observando mientras yo estaba en el coche. Finalmente, réunis mi valor y salí. Cuando empecé a subir por el camino, papa bajó a mi encuentro. Me envolvió en un grand abrazo fuerte y la fuerza que intenté réunir se desmoronó. Rompí a llorar sin vergüenza en su hombro. Hijo mío, murmuró papa. Hijo mío, repició mamá suavemente mientras se no uña. Tu mamá y yo no sabemos que está pasando, pero las llamadas frenéticas de ami nos alertaron de que algo andaba mal. Esperábamos que apareciera esta noche. Una vez dentro, les conté a mi padre sobre el romance de ami con su compañero de trabajo. Mamá preguntó suavemente, ¿cree que la terapia podría ayudar a lidiar con esto? Mamá siempre había sido optimista, en verdad, consideraba a mí como su hija. Las lágrimas corrían por su mejilla mientras yo negaba con la cabeza. No tengo ningún deseo de ver a un terapeuta, dije. No soy perfecto, pero traté a mí y a las niñas como reina. No hice nada malo y no merezco el trato cruel y repugnante que a mí me dio. Pero pasaron tanto a no maravilloso juntos, suspiró mamá. Tienes razón, mamá, admití. Tuvimos una vida maravillosa juntos hasta que a mí, y solo a mí, la arruinó. Esto no fue una aventura de una noche. Et una aventura amorosa entre dos personas casadas y hasta que no les importa nada más que lo mismo. Plus de ver las rudas girando en la cabeza de mamá mientras buscaba otro enfoque. Finalement, la 2G atonita preguntando, ¿por qué quiere que si miserable viviendo con una mentirosa y tramposa? Por favor, Chris, interrumpió mamá, su voz suplicante. No lama a mí con nombre tan feo, almeno no delante de mí. Tomé una respiración profunda, tratando de componerme. Solo estoy tratando de expresar mi punto, mamá. A mí ha aceptado felizmente todo lo que le he dado, pero no es suficiente. Ella tomó mucho más y en el proceso me humilló y me faltó el respeto, continué, mi voz temblaba. Volveré a preguntar, no merezco algo mejor? Papa interrumpió, su tono calmado pero firme, dal un respiro a tu madre. Todo estamos tratando de asimilar lo que todavía es un choc. Sabe que tu madre y yo te apoyaremos en cualquier decisión que tome. Hizo una pausa por un momento antes de continuar, pero debes entender algo, si es posible, no gustaría mantener una relación con ami y su familia. Ciertamente no será tan fuerte como ahora, pero rezo para que las acciones de ami no hagan eso imposible. Cuando papa terminó, el teléfono celular de mamá sonó. Miro la pantalla y dijo, ami. Pensando por un segundo, me miro a los ojos y dijo, no evitaré las llamadas de ami y no le mentiré. Nunca te pediré que haga eso tampoco. Papa y yo nos sentamos en silencio mientras mamá respondía a la llamada. Hola, ami. El llegó aquí hace 10 minutos y no contó sobre tu comportamiento. Supongo que se quedará aquí por la noche ahora. Lo siento, Chris, pero ami viene de camino. No te preocupes por eso, mamá. Me vois, dis-je, poniéndome de pie. Te l'amarré por la manana. La voz de mamá tembló cuando preguntó, ¿a dónde va? Stacy tiene una cabana familiar en el lago Cooper, me está dejando usarla para. Hace poco te expliqué que tendrá que hablar con ella tarde o temprano, dijo papa en voz baja. Lo sé, respondí, pero lo haré a mi tiempo, no al suyo. Simplement no estoy listo. Que le diremos a mi cuando leg, preguntó mamá con vacilación. Dile que no estoy listo para hablar con ella, dije. Sé que no mentirá, pero espero que no le diga donde me estoy quedando. Mamá empezó a llorar. Rodé la mesa y la abracé fuertemente. Papa se unió a nosotros y los tres, la familia Harrington, no quedamos allí en silencio consolándonos. Mamá y papa me diront el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente. Después de iniciar oficialmente el proceso de divorcio con una visita a un abogado muy recomendado, me dirigí a casa de mi suegra. El coche de ami no estaba en la entrada,
así que aparque y camine hasta la puerta principal. Esto es real malo, no es así? Frank Wilson me saludó al abrir la puerta, esa furon su primera palabra. No puede ser peor, respondí. Frank se quedó en la puerta bloqueando mi entrada. Quien en ganó, preguntó sin rodeo. Ella lo hizo, dis-je simplement. Tienne prueba, insistió Frank. Cuando assenti, Frank gritó, maldita si. Se dio la vuelta, dejando la puerta abierta, y entró en la cocina. Lo seguí. Aileen, la madre de Amy, estaba sentada inquieta en la mesa de la cocina. Cuando entré, levantó la cabeza y, señalando la cafetra en la encimera, dijo, el café está recién hecho. Me serví una taza en silencio. Frank, mientras tanto, sacó una botella de Jack Daniels del armario. Después de sentarse a la mesa, añadió un par de chupitos de bourbon a su café y deslizó la botella hacia mí. Yo también me serví un poco en mi taza. Puedo ver las pruebas, preguntó Frank, mirando fijamente la mesa. Le respondí, te dejaré ver el informe escrito, pero no te mostraré ninguna fotografía o video. Cuando levanté la vista, Frank maldijo por el obajo. Al encontrarme con su ojo, continué, Frank, te ruego que no pida ver las fotografía. Ningún padre debería ver a su hija haciendo lo que se muestra en esa foto. Frank se derrumbó en su silla, devastado. Aileen le puso una mano en el hombro y luego se giró hacia mí, et alguna esperanza de que su matrimonio sobreviva, preguntó ella. Me reuní con el abogado esta mañana, expliqué. Él completará el papeleo a principio de la próxima semana y presentará los documentos en el juzgado el miércoles. Amy tendrá la oportunidad de recoger los documentos en su oficina o podemos notificarlo oficialmente. Los ojos de Aileen brillaron con ira, no puedo creer que esté arruinando tu matrimonio con tanta indiferencia. No estoy destruyendo nada, Aileen, dis-je con firmeza, et culpa de Amy, ella me dejó. Pero fut solo una vez, gritó ella. Golpeé la mano en la mesa, alzando la voz, no fut solo una vez. Tomando tres respiración profunda para calmarme, lamenté el bourbon que había añadido a mi café. Esto sucedió más de una vez, esto no sucedió solo dos veces. Solo a mi y su amigo intimo saben exactamente cuántas veces han estado juntos, pero su romance ha estado ocurriendo durante meses. No quedamos en silencio por un momento antes de que continuara, este el segundo matrimonio para cada uno de usted, dis-je, mirando entre Frank y Aileen. Ambos terminaron su primero matrimonio por infidelidad. Frank respondió rapidamente, pero nuestro matrimonio era nuevo. El tuyo ha durado 25 años, seguramente eso debe significar algo. Amor, confianza y respeto, dis-je, haciendo eco de las palabras que Frank me había dicho ciento de veces a lo largo de los años. Un matrimonio. Nio debe tener partes igual de amor, confianza y respeto. No confio en Amy y ella definitivamente no me respeta. Frank suspiró, sera justo con Amy en el divorcio? Según las ley de divorcio, no tengo elección, dis-je, pero me conoce. No voy a hacer esto más difícil para Amy y su familia de lo necesario. ¿Qué es de las chicas? Preguntó Frank. Ella por la tarde fui a su campus y hablamos. Las chicas saben que estoy solicitando el divorcio y saben la razón. No están contenta con Amy, pero, sinceramente, no creo que nadie esté contento con ella ahora mismo. Puede que tarde un tiempo, les prometo que entrarán en razón, dis-je. No tengo derecho a pedir. Aileen me interrumpió, puede preguntarme cualquier cosa. Me estoy divorciando de Amy, pero no tengo intención de divorciarme de ti y de Frank. Espero que podamos continuar nuestra amistad y relación. Las lágrimas brotaron de los ojos de Aileen mientras preguntaba, por favor, habla con Amy. Lo haré, prometí, pero no hoy y probablemente no en los próximos días. Sin embargo, hablaré con ella. Mary Beth Johnston había sido amiga íntima de Amy durante muchos años. Su relación podría haber sido más estrecha, pero yo siempre había desconfiado de Mary Beth y su esposo Phil. Desde la primera vez que nos conocimos, supe que Mary Beth y Phil tenían un matrimonio abierto. Aunque no involucraban activamente a soltero o pareja en su estilo de vida, estaban le jeu de ser secreto al respecto. A lo largo de los años, a menudo compartieron historia para adultos sobre su actividad.
Hubo alguna ocasión que el entre de ami en fiesta de intercambio de pareja o relación de amigo con beneficio me puso los pelos de punta, pero al final confié completamente en mi esposa. No puedo creer que esté tratando así a ami, espeto Maribeth mientras se sentaba frente a mí en el restaurant. Si, cometió un grand error, pero está arrepentida. Tien que pone de tu part. Pont los pantalón y superalo, sal con alguna chica siquiera, pero no haga nada estúpido. No te preoccupe, respondí con calma. No voix assez nada estúpido. Maribeth me miró con escepticismo. Ami tenía la impresión de que estaba buscando el divorcio. Así et les confirmeza. Los documentos se presentaron el miércoles. Peut dire el divorcio no es estúpido, esto es lo que hace la gente normal cuando quiere deshacerse de su cónyuge mentiroso y que le engana. Antes de que Maribeth pudiera continuar, le pregunté, me conoce casi tanto tiempo como a mí. También has sabido de tu matrimonio abierto todo este tiempo. Cuando he dado alguna indicación de que aceptaría un matrimonio abierto o una esposa infiel? Maribeth estaba aturdida. No. Ni una sola vez balbuceó. Luego, como si hablara consigo misma, murmuró, esto es una pesadilla. Mi respuesta inmediata fut, esto es una pesadilla para mí, para nuestro hijo, para la familia y los amigos. Me incliné hacia adelante y continué, Maribeth, esto también está a punto de convertirse en una pesadilla para ti y Phil. Volviendo en sí, Maribeth espetó, claro que esto es una pesadilla para Phil y para mí. Hemos sido amigos durante tanto ano. Sonré con suficiencia mientras mi velada amenaza pasaba desapercibida para ella. ¿Qué? Preguntó confundida. Lo que siguió dis con calma fut émotion. Contraté a un détective privado para investigar el comportamiento sospechoso de ami continué. Los ojos de Maribeth se entrecerraron. Si, ¿y qué? La pilló en ganandot. No solo eso dis. El détective privado recuperó el contenido de todo los mensajes de texto entre tu y ami durant los últimos 6 meses. El rostro de Maribeth se congeló mientras procesaba la información. Insistí, c'est que Mike era miembro de vuestro grupo de asterisk swinger asterisk and de casars. C'est que le digiste a ami que él tenía una herramienta de hombre grande. Cuando te entraste de que estaba trabajando con ami, la animaste ayer trael. C'est que ami te mantuvo al tanto de su cita semanal. Conozco cada tal desagradable. Patética. Maribeth se levantó de un salto. Escucha, Chris, antes de que pudiera continuar, la interrumpí. Cada acción tiene una consecuencia. La consecuencia de la infidelidad de ami es el divorcio. Las consecuencias para ti y Phil no serán tan mala, pero voy hacer todo lo que pueda para arruinar vuestra vida. Su ojos se entrecerraron con incredulidad. Como diablo va a hacer eso? Sonriendo por primera vez, dis-je, me alegra que él lo pregunte. Metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué un trozo de papel doblado. Lentamente lo dédoblé y lo délicé por la mesa. ¿Qué esto? Demandó Maribeth, arrebatándomelo de la mano. Su ojos escanearon el encabezado que decía, azinto, Maribeth y Phil Johnston arruinaron mi matrimonio. Amigo, mi nombre es Chris Harrington. He estado casado con ami Harrington durant casi 25 años. Excepto por los últimos meses, mi matrimonio ha sido perfecto, o eso creía. Debido a la influencia directa del matrimonio abierto. O de Maribeth y Phil Johnston, mi esposa me fut infiel y ahora estoy solicitando el divorcio. Un matrimonio de 25 años ha sido tirado por el retraite. Estoy escribiendo esta carta como una advertencia a otro para que su matrimonio no son arruinado por la actitud despreocupada de Maribeth y Phil hacia la fidelidad conyugal. Mi esposa me fut infiel con un asterisk swinger asterisk, amigo de Phil y Maribeth. Maribeth animó la relación e incluso le dijo a mi esposa ami que ella nunca lo olvidaría. Maribeth tenía razón, mi esposa nunca olvidará su aventura porque levó al colapso de nuestro matrimonio y a la destrucción de nuestra familia. Y así que tenga una relación personal, comercial o social con los Johnston, ten en cuenta su completo desprecio por los votos matrimonial y su disposición a sabotear otro matrimonio. Quizás si hubiera elegido a nuestro amigo con más cuidado, ami y yo no estaríamos divorciando. Atentamente, Chris Harrington.
El rostro de Marie-Beth se puso rojo al terminar de leer. Idiota. Ciseo. Te demandaremos si envia esto a alguien. Me rey entre dientes, recostandom en misilla. Mi abogado revisó el correo electrónico y los mensajes de texto del informe del investigador privado. Concluyó que todo en el correo electrónico es cierto o dije. El rostro de Marie-Beth palideció. ¿A quién diablo le va a enviar esto? Tengo una lista de correo electrónico de cada maestro y administrador de tu distrito escolar, así como de los miembros de la Junta de Educación. Son 38 nombres y dirección de correo electrónico, respondí con calma. También tengo la información de contacto de los empleados de la empresa de fil. Por supuesto, et más de 300 personas trabajando allí, pero, sospecho que el correo electrónico circulará. Los miembros de tu club de campo e iglesia recibirán una copia, y varia otra organización en las que Phil y tu participé, también recibirán copia. Marie-Beth se quedó con la boca abierta, atonita. Puede quedarte esta copia para ti, dije, levantandome de la mesa. Que Phil la lea para que sepa exactamente lo que le espera. Que te veía bien, pedazo de, no terminé mi phrase. Como parte del informe del investigador privado, me había entrado de que Lucy Brox, la esposa de Michael Brox, levaba a su hijo a jugar al parque Willowbrook cada sábado por la mañana. Ella y su hijo se reunían allí con un grupo habitual de madre y bebé. Cuando llegué, Lucy me reconoció inmediatamente. Chris, no te he visto. Qué agradable sorpresa, dijo ella con una cálida sonrisa. Me alegro de verte, Lucy, respondí. Siete madres se giraron para mirarme, su mirada curiosa siguiendo el intercambio. Continué, admito que esta reunión no fue accidental. Esperaba que pudiéramos hablar en privado durante unos minutos. Lucy asintió cortésmente, aunque su actitud alegre cambió al notar mi tono sombrío. Su sonrisa se desvaneció y un destello de comprensión cruzó su rostro. Chris, esto es, comenzó ella, pero su voz se apagó cuando la realidad la golpeó. Me miró fijamente, su rostro palideció. Las manos de Lucy temblaban, y su amiga notaron inmediatamente su angustia. Está bien, preguntó una rubia relnita sentada a su lado. Lucy no respondió de inmediato, perdida en un breve trance. Otra madre, con un tono más brusco, preguntó, ¿qué está pasando? Estoy bien, Lucy finalmente logró decir, aunque su voz era temblorosa. Creo que necesitamos un poco de privacidad, dije suavemente. Eso sería lo mejor, pero estaba claro que esto no sucedería fácilmente. Una mujer esbelta, atractiva y pelirroja se puso de pie, mirándome con enfado. Chris, ella y mi prima mayor sobreprotectora, Aggie, dijo Lucy, presentándola. Aggie, te presento a Chris Harrington. La esposa de Chris y Mike trabajan juntos. Sospecho que quiere hablarme sobre los problemas de los que te hablé. Aggie se cruzó de brazos. Intuición femenina, así que no estaba imaginando cosa después de todo, dijo enojada, mirándome fijamente. Se n'allait una mesa de pique-nique a unos 15 metros de distancia. ¿Qué tal si Lucy y yo nos sentamos allí? No dará la privacidad que necesitamos sin estar demasiado lejos. Lucy miró fijamente al suelo, lágrima silenciosa corriendo por su mejilla. Lentamente, se puso de pie. Aggie corrió a su lado, abrazándola fuertemente mientras en bas comenzaban a solozar. Cuando se separaron, la mirada enojada de Aggie se suavizó al notar mi propio ojo húmedo. No solo traigo mala noticia, le dije. Yo también estoy atrapado en medio de este lío, al igual que Lucy. Con Lucy a mi lado, nos dirigimos hacia la mesa de pique-nique. Después de caminar uno poco paso, Lucy se detuvo y se dio la vuelta. Aggie, levará a los niños a casa contigo, preguntó suavemente. Aggie respondió, claro, Lucy. Si es necesario, pueden quedarse el fin de semana. Aggie sonrió tristement y asintió. Lucy y yo nos sentamos uno frente al otro en la mesa de pique-nique. Desde cuando lo sabe, pregunté. Lucy suspiró profundamente. Desafortunadamente, este no es mi primer rodeo. Nos casamos un poco más tarde que la mayoría y tuvimos hijo casi de inmediato. Después de nuestro segundo hijo, Mike se hizo una vasectomía.
Suprimera aventura comenzo si meses despué. La segunda en peso un anno despué de eso. Iso una posa, suvos temblaba. Este el terce golpe. Sospeché que las cosas habían salido mal en un mes. Estoy luchando con la idea de divorciarme de ami, admití. C'est que el único resultado, pero constantemente dudo de mí mismo. Puis de siem porque te quedaste con Mike después de sudos primera aventura. Lucy miro su mano. Principalmente por los Nino, dijo. En realidad, totalmente por los Nino. Crecí con una madre divorciada y enojada y un padre que solo venía una vez a la semana. No quería eso para mi hijo. Todavía no lo quiero, pero esto, este su futuro ahora. Se secó una lágrima. Por suerte, tengo una familia fuerte cerca. Me ayudaron mucho. Assenti, comprendiendo su razonamiento. Sab porque Mike en gana, pregunté suavemente. La expression de Lucy se oscureció y azintio. El disfruta convirtiendo a las chica buena en mala. Yo no era virgen cuando no casamo, pero era muy ingenua en cuanto a la intimidad. Mike era mi amante y mi maestro. Tenía grandes expectativas, y cuando las cumplía, me recompensaba con climax increíble. Me encantaba ser suya. Su voz se quebró, pero quería que fuera en un matrimonio amoroso y fiel. Hizo una posa por un momento en de preguntar, ¿tien prueba? Saqué un sobre gruzo y se hello entregué. Te suggiro que se hello de atu abogado sin mirarlo, dis-je suavemente. Mike y a mi no furon amables con nosotros durant sus encuentros. No he nada ahí dentro más que de sa mort. Lucy miro el sobre, su mano temblaba mientras elo sostenía. Que te hizo sospechar, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Me rei entre dientes y dis-je, obviamente, Mike tenía las misma esperanza para a mí. Como un buen pero, et la disfruto de los trucos que aprendió y los compartió conmigo. Mientras estábamos sentado allí, Lucy dijo, he decidido quedarme en casa de Agui el fin de semana. Sé que es mucho pedir, pero podría levarme a casa para poder empacar mi cosa por un día. Ande que pudiera aceptar, Lucy anadio, tengo que advertirte, Mike estará en casa. Sin ofender, pero no me preocupa tu marido, dis-je. Con gusto te levaré a casa. Habiendo acordado con Agui, Lucy regresó a mí y nos dirigimos a mi coche. El viaje a su casa fut mayormente silencioso. Mientras entrabamos en su cal, el asenalo un SUV aparcado al lado de la carretera y dijo, ponte al lado de esa camioneta. Hice lo que me indicó y observé como Lucy saludaba al conductor. Luego senalo hacia adelante y dijo, esa es mi casa, la colonial blanca, 5 casas más abajo a la izquierda. Mientras entraba en el camino de entrada, el SUV me siguió y aparcó detrás de mí. Mike estaba en medio del césped de l'entro, empujando una cortadora de césped. Todo sucedió rápidamente. Mike saludó. A Lucy mientras bajaba de mi coche, pero dos mujeres salieron inmediatamente de la camioneta y se apresuraron hacia ella. Apretaron a Lucy entre ellos protectoramente y la escoltaron hasta la puerta principal. Un hombre muy grande las siguió de cerca y, una vez dentro, él se quedó de guardia en la entrada. Un hombre mayor salió de la camioneta justo cuando yo salía de mi coche. Se acercó a mí con la mano extendida. Sois Larry Green, dijo. Lucy et mi hija. Assenti, estrechando su mano firmemente. En ese momento, Mike se acercó a mí, visiblemente tembloroso y pálido. Chris Harrington, ¿qué has Lucy contigo? La conocí en el parque esta mañana, respondí con calma. Tenía un paquet muy grande de mi investigador privado, que quería compartir con ella. Antes de que Mike pudiera responder, Larry interrumpió, era un caso, Mike. Naciste siendo una basura y morirá siendo una basura. Acaba de perder la única parte que valía la pena de tu vida inútil. El rostro de Mike se contorsionó de ira. Esto es todo, gritó, luego se dio la vuelta y corrió hacia la puerta principal. Quitad de mi camino, Georgie, gritó. Suppuse que Georgie era el gigante que ahora estaba sentado en el escalón superior del Porsche sin mover un músculo. El hombre esperó hasta que Mike estuvo a punto de pasar a su lado, luego, con la gracia de un gato, Georgie se puso de pie, colocó en bas mano sobre el pecho de Mike y lo empujó. Un segundo después,
Mike estaba de espalda en el suelo, sin aliento. Larry me miró, con las cejas levantadas. Parece que Mike se resbaló, dis-je en cogiendo de hombro. Larry asintió, si, eso es exactamente lo que me pareció a mí. Finalement, Mike se tambaleó hasta ponerse de pie. Se dio la vuelta y gritó, todo es culpa de tu esposa. Ella vino a por mí. Todo el mundo sabe que ella es solo una. No puedo discutir contigo, Mike, dis-je. Ami es un. Ah. Me contu viana dit, pero ya no es mi problema. Rey con tristeza, pero mi emoción amenazaban contra No quería que Mike viera el herido que real me estaba. En ese momento, Larry me puso una mano en el hombro. Apretó suavement y senti una oleada de tranquilidad. Aran una gran parja, Mike, dis-je con amargura. Ami sabe que er un tramposo y tu sabes lo mismo de ella. ¿Qué cree que saldrá de esto? No quiero esto, gritó Mike. Volví a rer y respondí, bueno, tien suerte, ya tien suficient problema sin tener que cargar con alguien como tu. Me volví hacia Larry y le estroché la mano, esto no me res mi tiempo ni mi energía. Me vois. Cuida bien de Lucy, parece una mujer maravillosa. 2 semanas después, Ami fut accusada oficialmente y su abogada contactó a la mía. La vida se había asentado en una nueva normalidad miserable. Durant el almuerzo, revisé mi buzón de voz y encontré un mensage de mi sugra, Aileen, hola, Chris, sois Aileen. Te l'amo para recordar tu promesa de organizar una conversación con Ami. Lo consideraría un favor personal si la lamara. Gracia. Te quiero. Apreté los dientes y suspiré mientras marcaba el número de mi casa, sabiendo que Ami estaría en el trabajo. De el siguiente mensage, Ami, sois Chris. Me quedé en la casa familiar de Stacy junto al lago. Si quiere venir a almorzar el sábado, haré sandwich. ¿Podemos hablar? Nos vemos en la mesa de picnic del patio trasero al mediodía. Cuando llegó el sábado, Ami llegó puntualmente. Gracias por venir conmigo, Chris. El almuerzo se ve delicioso, dijo mientras nos sentábamos une offrande al otro en la mesa de picnic junto al lago. Aunque no tenía el mismo brillo que había visto todos los días durant las últimas 2 décadas, Ami todavía se veía bien. Me alegra verte, Ami, dis-je. Gracias por venir. Ami miró a su alrededor, absorbiendo el entorno tranquilo. Aquí est calmado, comentó. Estoy de acuerdo, dis-je. Cuando pensaba en nuevo arreglo de vivienda, mi primer pensamiento fut mudarme a un apartamento en el centro de la ciudad, cerca de mi oficina. Creo que he cambiado de opinión, dis-je tratando de mantener un tono neutro. Podría quedarme junto al lago y buscar propiedad en la zona. Yo, no quería que mi comentario hiriera a Ami, pero pude ver la desolación en su ojo casi de inmediato. Ami, yo. Me interrumpió con un movimiento de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. No necesita disculparte, solo soy demasiado sensible. Levantó la vista de la mesa y con voz temblorosa continuó, estoy tan asustada. Su declaración flotó en el air, cargada de emoción. La observé atentamente mientras ordenaba su pensamiento. He tenido miedo ante, muchas veces, admitió. Nuevo desafío en el trabajo a menudo me paralizaban. Los desafíos de criar a 2 ninas inteligentes, atlética y hermosa me aterrorizaban, pero tu siempre estuviste ahí para mí. Tenía a mi equipo y sabía que juntos podíamos conquistar cualquier cosa. Sonriendo, comenté, hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Compartimos una sonrisa agridulce mientras nos sentábamos en silencio unos minutos, comiendo nuestro almuerzo. Serví más cerveza en mi vaso y rellené el vaso medio vacío de Ami. He estado viendo a una psicoanalista, suspiró Ami, rompiendo el silencio. La DR. Pues es increíble, me está ayudando a aceptar el final de nuestro matrimonio y a seguir adelante, como un equipo. Me alegro por ti, Ami. Espero que encuentre las respuestas que busca, respondí sinceramente. Ella dudó un momento y luego continuó, me prometí a mí misma una y otra vez que no te preguntaría sobre la reconcilia. Todo el mundo me dijo que era imposible, pero tango que preguntar, e alguna posibilidad de que pueda perdonarme. Podríamos volver a estar juntos?
Respirez ondo idi un sorbo ami cerveza. Esa sondo proginta differente, ami, dis-je finalement. Et estado pensando en la part del perdon d'est que accordamo verno hoy. Me promti a mi mismo que intentaria perdonart. Despué de una posa, anadi, levara tiempo innocesi et possible, pero el voix intentar. Seré honesto, sin embargo, si te perdono, ce rapport el bien de las ninas, de nuestra familia imio, no porti. Despué de beberme la mitad de la cerveza de mi vaso, terminé diciendo, dicho esto, no voix a detener el divorcio in incavamo a volver a estar junto. A mi sorbio por la nariz y azintio, su expression una mezcla de tristeza y comprensión. Si necesito ayuda, si necesito hablar, puedo llamarte, pregunto con vacilación. Quis gritar, no, la ultima persona con la que quiero hablar, pero en su lugar me levanté, abrí el frigorifico, cogí otra cerveza y le mi vaso. Recuperando la compostura, respondí, ¿estás satisfecha con el acuerdo? A mi azintio con vacilación. Excepto en emergencia, dis-je confirmeza, trabajemos a través de nuestro abogado hasta que el divorcio esté finalizado. Después de eso, respondré a tu llamada. 7 meses después. Nuestro divorcio se finalizó. La primera noche en mi nueva casa junto al lago, me senté en el porche trasero mirando el agua serena. Era mi primera noche como hombre libre. Frente a mí había una mesa con una botella de bourbon. A mi lado, en el frigorifico, había un par de cerveza artesanal de alta graduación. Débatí si quería el suave zimbido de la cerveza o el golpe en la cara del bourbon. Cuando sonó mi teléfono, sonré al ver quien la m'avait contesté, hola. Ami, dis-je suavement, estoy realmente triste. Necesitaba hablar con alguien. Stacy tenía razón. Un día, 5 années después, me desperté y el mundo se sentía más ligero. El cielo parecía un poco más azul, los pájaros piaban un poco más fuerte y la vida finalmente estaba mejorando. Stacy se trasladó a nuestra sede corporativa en Dallas y ahora es la vicepresidenta ejecutiva de venta y marketing. Sig soltra, sui yo han crecido hoy, después de una o dos copas de vino, admitira que todavía disfruta de la emoción ocasional de una apasionada aventura de una noche. Julie se graduó con honor de la universidad y ahora trabaja como ingeniera para un contratista de defensa de la costa oeste. Está en una relación semiseria y estudia para su maestría por las noches. Julie ha mantenido una excelente relación tanto con ami como conmigo, comunicando con cada uno de nosotros semanalmente. Kate, a quien cariñosamente llamamos Topo porque valora tan poco su privacidad, se graduó de la escuela secundaria, trabajó para una compañía farmacéutica durante 2 años y luego fue aceptada en la escuela de medicina John Hopkins. Ahora está comprometida con otro Topo, un compañero estudiante de medicina, y pasan su día y noche estudiando junto. Habló con Kate semanalmente, aunque inició la mayoría de nuestra conversación. Rara vez habla con su madre. Mi padre gozan de una salud sorprendentemente buena para su edad. Todavía vivant en Hartford, Connecticut, pero pasan los fríos inviernos en un pequeño condominio de una habitación en Clearwater, Florida. Mi mamá almuerza con ami los sábados una vez al mes, aunque mi papá rara vez se una els. Frank y Aileen están bien a pesar de varios problemas de salud grave. Alternant la organización de cena con mi padre, quien se han convertido en su amigo cercano. Mary Beth y Phil se mudaron al medio oeste aproximadamente un año después de nuestro divorcio. Mike los siguió 6 meses después. Que alivio libram de cada uno de ello. Lucy y su hijo están prosperando. Le costo un tiempo volvé a salir, pero una vez que ello hizo, se volvió muy popular entre los solteros elegibles. Lucy ha establecido alto estándar para sí misma y para su hijo, y eso se nota. Lucy estableció alto estándar para su caballero y finalmente encontró al ser correcto. Acabant de celebrar su primer aniversario y, a juzgar por las constantes sonrisas en su rostro, todavía se consideran recién casado. A mí también parece feliz. Aparte de una relación muy tensa con Kate, la mayoría de su otra relación han funcionado. Le va saliendo con un caballero desde 6 meses y la última vez que hablamos dijo que él podría ser el indicado. Cruzo los dedos por ella y espero sinceramente que siga feliz. En cuanto a mí, también me va bien. Cuando Stacy se fut a Dallas, occupé su lugar como présidente de division.
Las responsabilidades adicionales sont manageables y encontré satisfaction en mi trabajo. Deux anneaux después de mi divorcio, me rencontré con una cara conocida, la prima de mi prima Lucy, Agui. Ambos asistimos a la fiesta de graduación de la hija de un amigo mutuo. A lo largo del día, Agui y yo charlamos varias veces, poniéndonos al día y disfrutando de nuestra compañía. Cuando los invitados mayor comenzaron a irse, Agui me cogió de la mano y dijo, vamos a tomar algo a otro sitio. Admito que Agui puede ser un poco insaciable, pero para un hombre de más de 50 años que puede manejar la intimidad dos o tres veces al día, parece funcionar perfectamente. Afortunadamente, a Agui no parece importar mi ritmo. ¿Qué opina de la historia de hoy? A mí me parece que el hombre estuvo completamente justificado en su decisión. La infidelidad es verdaderamente imperdonable. Y nos vemos en el próximo video.